Buenos días, les voy a exponer acerca del tema de la normalización y los formatos normalizados. Para empezar, voy a hablar un poco acerca de la historia de la normalización. Sus principios son paralelos a la humanidad. Solo basta recordar que ya en las civilizaciones caldea y egipcia se habían tipificado los tamaños de ladrillos y piedras. Pero la normalización con base sistemática y científica nace a finales del siglo XIX, con la revolución industrial en los países altamente industrializados, ante la necesidad de producir más y mejor. Pero el impulso definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial, que fue en el periodo de 1914 y 1918. Ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos, fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le exigía unas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes precisos. Voy a hablar un poco acerca del origen de las normas DIN. Fue en este momento, concretamente el 22 de diciembre de 1917, cuando los ingenieros alemanes Neuhaus y Helmich constituyen el primer organismo dedicado a la normalización, Comité de Normalización de la Industria Alemana. Este organismo comenzó a emitir normas en 1926. El NADI cambió su denominación por DNA, que sería Deutsches Normenausschuss, que quiere decir Comité de Normas Alemanas, que si bien siguió emitiendo normas bajo la sigla DIN, estas pasaron a significar Das ist Norm. Esto es norma, y más recientemente, en 1975, volvió a cambiar su denominación, que sería Instituto Alemán de Normalización. Rápidamente comenzaron a surgir otros comités nacionales en los países industrializados. Así, en el año 1918 se constituyó en Francia el AFNOR, que sería Asociación Francesa de Normalización. En 1919 en Inglaterra se constituyó la organización privada BSI, que sería British Standards Institution. El origen de las normas ISO. Ante la aparición de todos estos organismos nacionales de normalización, surgió la necesidad de coordinar los trabajos y experiencias de todos ellos. Con este objetivo se fundó en Londres en 1926 la International Federation of the National Standardization Association, que sería ISA. Tras la Segunda Guerra Mundial, este organismo fue sustituido en 1947 por la International Organization for Standardization ISO, que es Organización Internacional para la Normalización, y su sede está en Ginebra y dependiente de la ONU. Para continuar, seguiré con qué es una norma. La Real Academia Española, RAE, define norma como regla que se debe seguir o que se deben ajustar a las conductas, tareas, actividades o etc. ¿Qué es un formato? Es el conjunto de los tamaños normalizados de papel, fabricados de manera habitual para la industria. En la mayor parte del mundo se basan en los tamaños definidos en las normas ISO, que a su vez se basa en la norma DIN. ¿Qué es la normalización? Normalización es la actividad que establece disposiciones, reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados de uso común y repetido. La normalización del dibujo técnico es el conjunto de condiciones o normas que regulan todos los elementos que intervienen en las representaciones gráficas. La normalización consta de 4 niveles. El nivel 1, que es el internacional, el 2, el regional, 3, nacional y 4, el de empresa. En El Salvador, el organismo encargado es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los objetivos de la normalización: mejorar los aspectos de seguridad, proteger los intereses de los consumidores y generales de la sociedad, disminuir los costos generales. Los beneficios de la normalización: beneficios para fabricantes, para compradores y para el país. Los beneficios para fabricantes: facilita el uso racional de los recursos, reduce desperdicios y rechazos, disminuye el volumen de existencias en almacén y costos de producción, mejora la gestión del diseño, facilita la sana competencia. Para compradores: establece niveles de calidad y seguridad de productos y servicios, facilita la información de los productos y permite la comparación entre diferentes productos. Para el país: facilita el establecimiento de políticas de calidad, medio ambiente y seguridad, mejora la calidad y aumenta la productividad,
facilita las ventas en los mercados internacionales, mejora la economía del país y simplifica la elaboración de productos, materiales y servicios. Ahora voy a hablar un poco acerca de las normas internacionales. Normas ISO, Organización Internacional de Normalización, cuya principal actividad es la elaboración de normas técnicas internacionales. Estas normas abarcan cosas como el sistema de numeración, notas, tamaño de papel, dimensiones geométricas y tolerancia, símbolos de soldadura, abreviaturas, símbolos de rugosidad y símbolos eléctricos. Estas normas abarcan las medidas métricas y en pulgadas, así como también los estándares para el dibujo asistido por computadora. Las normas ISO responden a casi cualquier pregunta que un dibujante tenga sobre los dibujos. Las normas ASA. Este sistema es muy utilizado en los Estados Unidos y País Bajo. Su influencia industrial está regido por la American Standard Association, ASA. Estos formatos tienen sus dimensiones en pulgadas. Cada tabla y cada gráfico deben estar perfectamente rotulados con un título descriptivo que acompañe el número en la parte superior. En las tablas no se deben emplear abreviaturas ni en los rótulos de fila, ni en los de columna, salvo en casos especiales, como los nombres de algunas variables estadísticas. En la parte inferior se debe situar la frente de la tabla o gráfico. Lo recomendado según ASA es indicar el desplazamiento ideal de la tabla. Emplear algún tipo de norma es importante para evitar el plagio. Además, se desarrolla la capacidad de escribir siguiendo pautas profesionales más exigentes. Las normas DIN. DIN son las normas de la industria alemana. Para la elaboración de los formatos, medidas del formato bruto, del formato final y de los márgenes se utiliza la norma DIN A o serie DIN A. La serie DIN A establece que todos los formatos deben ser semejantes, medidos en milímetros, de forma rectangular y tal que su altura sea igual a su base multiplicado por la raíz de 2. Los formatos de dimensiones menores son, cada uno de ellos, de superficie mitad que el anterior. Los formatos mayores que el tomado como origen serán el doble que el anterior. La norma alemana fue adoptada casi en todos los países. Formatos normalizarios de la serie DIN A. Se conforma de tipos de papel, formatos, márgenes y cajetín, cajetín de rotulación y utilización del espacio en una lámina. Voy a empezar con tipos de papel. Existen distintos tipos de papeles creados para el dibujo técnico. Tenemos papel para croquis, papel milimetrado, papel pautado, papel opaco, papel vegetal, etc. Formatos, tamaños y usos. Para identificación de los tamaños debemos tener en cuenta que cada formato de mayor orden es la mitad del anterior, es decir, ISO A5 o DIN A5 es la mitad de la ISO A4 o DIN A4. De la misma forma, la ISO A3, DIN A3 es el doble de la ISO A4 o DIN A4. Al conjunto de estos tamaños se le llama serie A. Ahora voy a explicar los formatos del A4 al A0. El formato A0 consta de un tamaño de 841 milímetros por 1189 milímetros. Este es el formato matriz, es decir, de donde pasan el resto de formatos. Se trata del formato más grande de todos y es utilizado normalmente por profesionales, sobre todo por diseñadores gráficos, ya que les facilita mucho el trabajo. De manera excepcional también puede utilizarse para carteles publicitarios, aunque no es lo más habitual. Formato A1. Este formato consta de 594 milímetros por 841 milímetros. Se trata de un formato de gran tamaño, por lo que su uso más común es para cartografías, pósters, carteles o cualquier soporte publicitario que necesite comunicar un mensaje en grandes dimensiones sin corte. El formato A2 consta de 420 milímetros por 594 milímetros. Es aproximadamente la mitad que el formato anterior. Los usos más comunes para el A2 son de diseño, fotografía, carteles, calendarios de pared o diagramas. Formato A3 consta de 297 milímetros por 420 milímetros.
junto con el A4, uno de los formatos más comunes y utilizados, tan estandarizados que existen impresoras para este tipo de formato. Al tratarse de un formato más asequible por su tamaño, los usos son mucho más variados. Por ejemplo, suele utilizarse para imprimir dibujos, gráficos, póster, fotografías, revistas, diplomas o partituras. Incluso este es un buen formato para imprimir mapas, por ejemplo en congresos, centros comerciales o rutas. Formato A4. Consta de 210 mm por 297 mm. ¿Quién no ha utilizado un folio a lo largo de su vida? Todo el mundo conoce este formato. Es el más utilizado para los documentos estándar, cartas, formularios, cuadernos, libros de aula, acuerdos, contratos, revistas y muchos más. Al tratarse de un formato tan estandarizado, no tiene usos concretos, sino que posee una amplia gama de posibilidades. Ahora voy a continuar con los márgenes y cajetín. Estos tamaños son en grandes, es decir, las dimensiones de la lámina. Sobre esta superficie se debe dibujar un recuadro interior que delimite la zona útil de dibujo. La lámina debe poseer un recuadro destinado a la representación de las vistas y el cajetín. El recuadro estará realizado a 5 milímetros del borde de la lámina, excepto en el lado izquierdo, que será de 20 milímetros para posibilitar el archivo de la lámina o plano. Según lo anterior, nos queda una superficie de trabajo de 180 por 236 milímetros. El cajetín de rotulación. La disposición del cajetín de rotulación o cajetín de datos será la parte inferior de la lámina en el caso del formato ISO A4 y en la parte inferior derecha para el resto de los formatos. La altura depende del cajetín que se utilizase. Puede variar entre los 51 milímetros y los 36 milímetros de la imagen de abajo. En el dibujo del conjunto, el cajetín de rotulación lleva asociado un espacio para recoger la información de las piezas que forman el conjunto. Este espacio se llama cajetín de despiece o lista de despiece. La utilización del espacio en una lámina. Antes de empezar a dibujar las vistas en un plano o lámina, debes pensar en qué forma se distribuirán las vistas en la lámina, es decir, dónde colocaremos cada una de esas vistas. A continuación los voy a dejar con los videos de los formatos de la serie A. Muy buenas a todos, mi nombre es Denis Francisco Martínez Alvarado. En esta ocasión vamos a realizar el doblado de un formato A0 y sin más que agregar, vamos con el video. Bien, aquí podemos observar las dimensiones del formato A0, que son 841 milímetros por 1189 milímetros. Aquí podemos observar las medidas de los dobleces del formato. Bien, para realizar el doblez debemos doblar a 190 milímetros, asegurándonos de que la esquina llegue a los otros 190 milímetros sin pasarse. Luego doblamos hacia abajo, siempre a 190 milímetros, y luego doblamos hacia arriba, siempre asegurándonos de que encajen bien los 190 milímetros. Ahora dejamos un espacio de por medio y nos pasamos al otro extremo. Doblamos hacia abajo a 210 milímetros y luego damos vuelta al formato para posteriormente continuar con el doblez del restante. Siempre tiene que quedarnos en forma de acordeón, asegurándonos que los lados coincidan sin pasarse. Ahora tenemos en la parte de aquí, en la de aquí, 297 milímetros. Procedemos a doblar hacia abajo. Ahora tenemos en la parte de aquí, en la de aquí, 105 milímetros y procedemos a doblar la parte de la pestaña, siempre coincidiendo con las esquinas. Luego lo que resta es doblar hacia arriba y ya tendríamos listo nuestro doblez del formato A0 con su respectivo cajetín. Como podemos ver, aquí nos queda una pestaña para ponerle anillado o ponerle faster.
Como podemos apreciar, comparado con la página del formato A4, podemos notar que las medidas son exactas. Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Pérez Flores. Sobre el grupo 5 yo les voy a explicar el formato de plegado A0. Para empezar, cuenta con 1189 milímetros de ancho y 831 milímetros de largo. Después se van a marcar puntos importantes. Desde esta parte a esta sería de 210 milímetros, otra de 190 milímetros, otra de 190 milímetros, otra más de 190 milímetros. Y desde esta parte otro de 190 milímetros. Y este que sobra se divide entre dos. De lo largo consta de 297 milímetros de aquí a aquí, 297 milímetros y 297 milímetros. Luego, para doblar sería en forma de zigzag. Luego que ya esté de esta forma, se dobla de esta manera, a que quede del tamaño del formato A4. Muchas gracias. Mi nombre es José Benjamín Martínez Bulnes y les explicaré lo que es el formato A1. Para poder tener el formato A1 se necesita las siguientes medidas, lo que son 594 milímetros de alto por 841 milímetros de ancho. Luego de tener lista la hoja con las mediciones anteriores, vamos a realizar lo que es el margen, en donde el lado de arriba, el lado de abajo y el lado de la derecha van a tener una separación de 10 milímetros y el lado de la izquierda va a tener una mayor separación, que van a ser 25 milímetros. Luego de haber realizado lo que es el margen, vamos a realizar lo que es el cajetín, que va a estar ubicado en la parte inferior derecha. Aquí cometí un pequeño error, ya que medí 190 milímetros desde el margen, y tendría que haber medido 190 milímetros pero desde la orilla de la hoja. Por ende cometí un pequeño error y el cajetín mide 10 milímetros más, pero en sí las medidas del cajetín tendrían que ser 180 milímetros de ancho a partir del margen y 50 milímetros de alto también a partir del margen. Luego de haber hecho el cajetín, vamos a hacer lo que es el plegado del formato A1. Primero vamos a medir desde la orilla de la hoja 210 milímetros hacia la derecha y lo vamos a doblar hacia adentro. Luego de haberlo doblado hacia adentro, vamos a realizar lo que es la pestaña. En la pestaña vamos a medir 100 milímetros a partir de la orilla de la hoja hacia adentro, o sea, hacia la izquierda vamos a medir 100 milímetros y lo vamos a doblar. El doblez va a tener de altura hasta la mitad de lo que es la hoja y lo doblamos hacia afuera. Luego lo vamos a desdoblar y vamos a hacer el segundo doblez, que sería a partir del anterior. Este va a medir 190 milímetros hacia la derecha. Entonces volvemos a doblar este y el que acabamos de medir lo vamos a doblar pero hacia afuera, de esta manera. Ahora, para poder obtener esta línea o este doblez, vamos a medir 190 milímetros desde afuera o desde la orilla de la hoja hacia la izquierda.
190 milímetros. Entonces, cuando ya tengamos la medida, empezamos a doblar, a dejar el doblez del mismo tamaño de este otro, del anterior. Lo doblamos y lo dejamos a la misma medida y presionamos para hacer el doblez de adentro también. Y de esta forma es como queda esta línea de acá, o el doblez de acá. Entonces volvemos y lo doblamos. Ya ahora que lo tenemos así, vamos a doblarlo a la mitad hacia el lado de afuera. Y al doblarlo de esta manera ya tendríamos el plegado del formato A1. Y como pueden ver en esta parte de la izquierda, nos queda el espacio suficiente para ponerle un anillado, un faster o para poderlo guardar en un folio. Y como prueba podemos ver, aquí tengo una hoja tamaño A4, podemos ver de que el formato A1 quedó debidamente plegado a un tamaño del formato A4. Y de esta manera se estaría desplegando. Gracias. Buenas tardes, arquitecta y compañeros. En esta hora me presento, soy Jens Samuel Cortés Tenorio, soy integrante del grupo 5. Yo les voy a hablar acerca de los dobleces del formato A2. Primero, decir las mediciones, claro. Tiene un ancho de 594 milímetros por 420 milímetros de alto. Es decir, 420 por 594 milímetros. Luego pasamos a la parte del doblez. Primero se hace este doblez de esta forma. Es un doblez de 210 milímetros. De esta forma, a modo que quede este cajetín, claro. Luego se hace este lado y se hace este otro doblez que es de 190 milímetros, que queda este cajetín de este lado, de manera que en este lado se pone el faster o la grapa. Luego se hace este doblez de este tipo al contrario del cajetín, a modo de que esta parte de aquí se ponga el faster o la grapa. Luego de último se hace así, de esta forma, a modo que quede igual que el formato A4. Este es el formato A4 y queda, como podemos ver, de la misma distancia. Y para finalizar, decir que este papel es utilizado en impresiones de carteles o también de calendario. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es José Benjamín Martínez Bulnes y en esta ocasión les explicaré el plegado del formato A3. Para comenzar con lo que es el formato A3, se necesita una hoja con las siguientes medidas. Tiene que tener 297 milímetros de alto por 420 milímetros de ancho. Luego de tener lista la hoja con las medidas anteriores, se le realizará lo que es un marco, en donde el lado de arriba, el lado de abajo y el lado de la derecha tendrán 10 milímetros de separación y el lado izquierdo tendrá 25 milímetros de separación. Luego de haber hecho el marco, se va a hacer lo que es el cajetín en la parte inferior derecha de la hoja. El cajetín tendrá las medidas de 135 milímetros de ancho por 50 milímetros de alto. Adentro del cajetín, en esta parte de acá, cada una tendrá 6 milímetros de alto
En esta parte de aquí tendrá 30 milímetros de alto por 60 milímetros de ancho. En estas dos cada una tendrán 10 milímetros de alto por 45 milímetros de ancho. En la parte de en medio tendrá 75 milímetros de ancho por 20 milímetros de alto, y en esta parte de acá tendrá 15 milímetros de ancho por 20 milímetros de alto. Hay que decir que el cajetín que yo he puesto es un diseño que yo decidí ponerle, ya que hay diferentes diseños de cajetín que se pueden utilizar. Luego de haber realizado el marco y el cajetín, se realizará lo que es el plegado para el formato A3. Primeramente se va a medir de izquierda a derecha 130 milímetros en la parte de acá. Ya cuando estén medidos se va a realizar el doblez hacia la parte de adentro. Luego de haber marcado el doblez se va a desdoblar, y teniendo la marca de este doblez vamos a realizar el segundo, que tendrá 105 milímetros. Vamos a partir del doblez anterior y medimos 105 milímetros hacia la derecha. Luego de haber medido hacemos el doblez hacia adentro pero hacia la izquierda. Luego de haber hecho los dobleces, este sería el plegado del formato A3, y como pueden ver en la parte de la izquierda queda un espacio en donde va a servir para ponerle ya sea un anillado, un faster o incluso para poderlo guardar en un folio, y quedaría al tamaño de lo que es el formato A4. Y para comprobar tengo esta hoja de tamaño A4 que al ponerla encima podemos ver de que el formato A3 queda debidamente plegado a lo que es el formato A4. Gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Denis Francisco Martínez Alvarado, y en este video vamos a mostrar las partes de un formato A4, ya que no contiene doblez, ya que es la medida más pequeña, se podría decir, no contiene doblez. Entonces, aclarando eso, sin más, vamos con el video. Bien, como podemos observar, aquí tenemos un formato A4. Sus dimensiones son, por la parte de aquí tenemos 297 milímetros, que vendría a ser 29.7 centímetros. Como podemos ver aquí, tenemos ahí. Y por la parte de arriba tendríamos 210 milímetros, que vendrían a ser 21 centímetros. Como podemos ver por ahí. Entonces el formato A4 no posee doblez, ya que es la medida estándar donde todos los dobleces toman, se podría decir, donde toman de referencia este tamaño. Bien, entonces les voy a hablar del cajetín. Bien, este cajetín que hemos tomado como referencia tiene las siguientes dimensiones. De altura tiene 36 milímetros, que vendrían a ser 3.6 centímetros, y de largo tiene 180 milímetros, que vendría a ser 18 centímetros, como podemos observar aquí. Bien, la otra parte donde van los diferentes datos, por la parte de aquí tendremos 6 milímetros, aquí también y aquí también, y la parte de aquí sería la mitad de los 36 milímetros. Bien, de esta parte a esta parte tendremos, como podemos ver aquí, tendremos 100 milímetros, y en esta parte tendremos 60 milímetros, y en esta, sin dejarla olvidada, tendremos 20 milímetros. Bien, en este pequeño apartadito tenemos también 6 milímetros, aquí, aquí y aquí.
que serían 0.6 centímetros. Bien, aquí en el recuadro de la razón social tenemos 90 milímetros, que vendrían siendo 9 centímetros. Y bien, el modelo que hemos tomado, como referencia tiene los datos siguientes. Tiene por la parte de aquí donde podremos colocar la fecha, el nombre y las firmas de quien realicen el plano o el dibujo. Indicaremos el dibujado, o sea, qué día se hizo el dibujado, el nombre de quien hizo el dibujado y la firma. Tenemos el comprobante, podemos ver aquí, y aquí tendremos el apartado para poner la escala a cual se ha hecho. Aquí tendremos para colocar el nombre del plano, y aquí tendremos para colocar la razón social, el número, el sustituyente y el que sustituye el sustituyente. Y ya para finalizar vamos a hablar de los márgenes que conlleva. Bien, el margen es por aquí de 20 milímetros, como podemos observar serían 2 centímetros ahí, y por la parte de los otros lados, de ahí, de allí y de aquí, sería de 5 milímetros, que vendrían a ser 0.5 centímetros, como pueden ver ahí. Y bien, esta parte de aquí, como podemos observar, tiene como más espacio, que puede servir para guardarlo en un folder o guardarlo en un rotafolio de planos o de dibujos. Más que todo para eso es esa función. Bien, sin más que agregar, llegamos al final del video. Gracias.